Continuando con este tema, quisiera que me acompañaran a el libro de los Hebreos, capítulo 8. Dice, capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces se dice que el pacto, las promesas y la dispensación y el modelo que se le dio a Moisés era una sombra. Era algo que no se veía claro, y Moisés fue fiel sirviéndole a esa sombra. La disposición de los muebles en el tabernáculo, cuando entran, nos refleja una sombra de algo, de una obra que Dios quería hacer. Esta era la disposición de los muebles en el tabernáculo. Habían 2 muebles en el atrio, 3 muebles de manera horizontal en el lugar santo y 2 en el lugar santísimo, que era el arca y el propiciatorio. Y si usted lo mira desde arriba, nos da esta imagen: 7 muebles que conforman una cruz. Nos está hablando de la cruz. Y la cruz es el mensaje central de toda la palabra. Si usted quita la cruz de Cristo, usted quita el sentido de absolutamente todo lo que el Señor ha enseñado. Porque el centro del Evangelio, el centro de la Escritura, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Ni siquiera la vida de Él. Si Él no hubiera muerto en la cruz, aún su ministerio no tenía el propósito que debía tener. Todo nos dirige a Cristo y todo nos dirige a la muerte de Cristo. Él tenía que morir. Desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecan, el camino que el Señor mostró, desde Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer iba a acabar con la serpiente, pero la serpiente le iba a herir en el carcañal. Y empieza Dios a trazar desde Génesis un camino y a mostrar un camino para el hombre. Y el camino tiene que ver con sangre, y tiene que ver con la cruz, y tiene que ver con la muerte del Redentor. Pasando por Caín y Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, porque Abel ofreció algo que tenía que derramar sangre. Y pasando por Abraham, que sacrificó a su hijo. Y José fue vendido como tipo y sombra del Señor también. Porque el Señor fue vendido también. José por 20 piezas de plata, el Señor por 30. Y José, que llegó a gobernar todo el mundo conocido, igual que el Señor. Y cuando estaba en prisión, a uno de los compañeros le dijo: usted se va a salvar, y al otro le dijo: usted se va a morir. Y cuando el Señor estaba en la agonía de la cruz fue igual. Un ladrón se salvó y el otro murió. Y se casa con una esposa gentil. No era ella hebrea. Y el Señor se casa con una esposa gentil, que somos nosotros, la iglesia. Y atravesamos toda la Escritura y siempre nos encontramos a Cristo y su obra de la cruz. Y el tabernáculo nos está hablando de esto. Era la sombra. Ahora tenemos la imagen. Lo que nos muestra que hay 2 formas en que Dios habló al hombre. Hay 2 pactos. El primer pacto que Dios hizo con Moisés era un pacto, dice la Escritura, que era de muerte. Era un pacto de letra. Pero el plan de Dios siempre fue llevar al hombre otra vez a lo que el hombre perdió en Edén, a la comunión con Él otra vez, a restablecer esa comunión que se perdió por causa del pecado. Ese primer pacto no tenía un propósito de establecer eso. No es que el Señor hizo el primer pacto y como el hombre falló, el Señor dijo: ahora que me invento, toca hacer otra cosa. No. El propósito siempre fue establecer el pacto en Cristo. El primer pacto vino por la dureza del corazón del hombre y lo vamos a exponer acá. ¿Por qué vino ese pacto de muerte?
Pero Dios siempre nos está animando a avanzar. Todo el camino desde el comienzo muestra que Dios quiere que vayamos más allá, que vayamos hacia adelante. Pablo dice, vamos adelante a la perfección. Tenemos una meta que es la perfección. No podemos quedarnos niños, todavía actuando como niños y pensando como niños, porque Pablo dice que cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, mas cuando fui hombre dejé todo lo que era de niño. Tenemos que ir dejando las cosas que son de niños, espiritualmente. El Señor quiere llevarnos a la madurez, porque Él tiene un reino y quiere que gobernemos con Él. El anhelo del Señor es llevarnos a una íntima comunión. Todo esto tiene un propósito de llevarnos al lugar santísimo, porque Él abrió un camino de comunión hacia Él. Y está mostrando que hay un camino, hay una brecha que Él abrió. Segunda de Corintios 3:6, si me acompañan. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto y somos ministros, dice. No de letra, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra mata. Esto que va a decir, trato de decirlo muy despacio, para que lo entiendan muy bien, porque puede ser muy mal entendido. Los tesoros de la sabiduría de Dios no están en la Escritura. Los tesoros de la sabiduría de Dios no están en la Escritura. Quiero que vayamos a Colosenses 2:3. Ya les muestro a qué me refiero, porque esto solamente así puede sonar como una herejía. Colosenses 2:3, desde el 2:2. O desde el 2:1, leamos el 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Y si un hombre quita a Cristo de la Escritura no tiene ningún sentido. La Escritura no alimenta al hombre natural, aunque Dios habla por la Escritura al hombre natural también. Pero la Escritura nos lleva a Cristo. Entonces es como usted tener un mapa, digamos que alguien tiene un tesoro muy bonito y se hace un mapa. Y contrata a un artista para que haga el mapa, y el mapa es muy bonito. Y tiene instrucciones y tiene, los dibujos son hermosos, el mapa es muy bonito. Entonces alguien se pone a contemplar el mapa y se admira en el mapa, y mire, este mapa es tan hermoso, y se pone a fijarse en los gráficos del mapa, en los dibujos del mapa, pero nunca entiende que ese mapa le señalaba el camino hacia un tesoro. El mapa es hermoso, pero se queda en el mapa. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que tenía la Escritura y la ley, que es perfecta y hermosa, pero ya le estaba señalando un camino, que era el camino de Cristo y el camino de la cruz. Y ellos no encontraron el tesoro. Y cuando vino el tesoro y les dijo, es que esa Escritura está hablando de mí, ellos lo pusieron en una cruz, porque ellos amaban el mapa. Y se quedaron con el mapa. Nosotros no somos ministros de la letra, somos ministros de un nuevo pacto. Ahora la Escritura tiene más sentido. No se sale de la Escritura la verdad, pero sin Cristo no tiene ningún sentido. El sentido de la palabra es Jesús. Quiero que vayamos a un pasaje en Juan 5:37 al 40 del Evangelio de Juan.
Había una controversia entre los fariseos y Jesús, como hubo muchas controversias, porque él había sanado a un paralítico en un pozo. Ese paralítico lleva 38 años allá paralítico y el Señor se acercó y le dijo, levántese. Y los fariseos pues por cualquier cosa se ofendían porque como el Señor Jesús no actuaba según las normas que ellos se habían inventado, según la tradición que ellos tenían un conflicto con él permanente. El Señor dice acá, ese era el contexto de este conflicto, Él les está hablando a ellos de que Él tiene autoridad para hacer esas cosas. A ellos les parece que Él no tiene autoridad porque Él, como Él no viene de sus escuelas rabínicas, no cumple sus cosas, no ha estudiado allá con ellos y no está metido allá en el Sanedrín. Ellos se ofenden terriblemente. El 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y ellos dedicaban su vida a estudiar la palabra. Pero el Señor dice, ustedes no han escuchado la voz de Él. Y no entienden su aspecto. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y dedicaban su vida a estudiar la Torá. Y se la sabían probablemente. Podemos dedicar toda la vida a estudiar la Torá, pero si no nos apunta a Cristo, no sirve. Este pasaje, si usted lee todo el contexto, el que sigue, es un pasaje, en mi opinión, de los más aporreados de la Escritura. Jesús le está diciendo a los fariseos, está hablando con los fariseos, no está hablando con los apóstoles, no está hablando con los discípulos. Si usted lee todo el contexto, encuentro que es la única manera de entenderlo. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Él les está diciendo a ellos, ustedes no se dedican su vida a estudiar la palabra porque ustedes piensan que en esa palabra hay vida eterna. Pero esa palabra está hablando desde mí. Y ustedes no me quieren recibir. Quiero leer esa versión, ese texto, desde la Biblia del lenguaje actual, la TLA. Lo deja un poco más claro. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Y casi siempre a usted le citan el texto, escudriñad las Escrituras. Porque el Señor dijo escudriñad las Escrituras. Pero yo creo que es claro. Y no quiero decir que no escudriñe las Escrituras. Pero usted tiene que escudriñar las Escrituras para encontrar a Cristo. Porque las Escrituras tienen que dirigirlo a Cristo. La sola Escritura no hace nada. Y la gente se llena de Escritura y cuando aparece el Señor, que fue lo que le pasó a ellos, lo resisten. Porque no logran entender y están llenos de la letra de la ley y se quedan en la sombra. Acá el Señor no le está diciendo escudriñar la Escritura, le está diciendo a los fariseos, está hablando con los fariseos y es claro. Es absolutamente claro. Ustedes se la pasan estudiando la Escritura porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Pero en ellas no está la vida eterna, la vida eterna está en mí. Y ustedes no vienen a mí. Ese es un pacto de letra que da muerte. El que los fariseos tenían. No les puede dar vida. Y vamos a ver por qué. Todo esto nos habla del lugar santísimo. Somos ministros de otro pacto. Hebreos 9,
del 1 al 4. Vamos a mantenernos entre el libro de Hebreos y Éxodo. Vamos a saltar algunos pasajes, pero vamos a estar centralmente entre Hebreos 8 y 9 y el libro de Éxodo, ya les digo el capítulo. Hebreos 9 del 1 al 14 dice, hablando del primer pacto. Nosotros hablábamos el viernes que teníamos el ensayo con alguna persona de las que estaba en el ensayo y pues ella dijo algo que le había dicho a alguien y pues como la persona que le había dicho de pronto tenía como cierta influencia sobre ella, pues ella pensó que era algo escritural, pero no tenía ninguna base bíblica. Y lo que les digo es lo siguiente con esto. Todo lo que nosotros hablamos acá debe ser juzgado por la escritura. Pero esa escritura tiene un propósito. Entonces nosotros no podemos sacar un texto fuera del contexto. Y eso se hace mucho en la iglesia. Sacan un texto, sacan medio versículo y cogen a la gente y le meten sentimientos de culpa. O manipulan a las personas. En cierto sentido, por eso a mí tampoco me gustan los títulos de la escritura, porque la Biblia original no traía títulos. Yo procuro leer la Biblia de largo, porque los títulos fueron añadidos, de pronto con muy buena intención, pero a veces cortan una idea central de un texto. Procure leerla sin títulos, pues es un consejo. Lo puede tomar en algunas cosas. Usted ve que incluso de una versión a otra cambian los títulos y cambia el lugar de los títulos, de acuerdo a la idea que tienen los traductores. La labor de traducción de la Biblia es algo muy delicado porque es que el traductor no solamente debe entender lo que traduce el texto. El idioma hebreo no es un idioma tan rico como otros idiomas. Entonces tienen una palabra que quiere decir muchas cosas según el contexto. Nosotros tenemos un idioma de los más ricos del mundo. Por lo menos nosotros para mencionar una montaña decimos montaña, cerro, loma, monte, no sé. Tenemos muchos sinónimos. El hebreo no es tan rico, entonces el traductor debería entender no solamente lo que decía, sino lo que quería decir el que lo estaba diciendo. Por eso hay unas traducciones, y de pronto algún día podemos tocar ese tema, que son un poco menos puras que otras porque utilizaron personas que vienen de contextos complejos. La Reina Valera 60 es una muy buena traducción. La Biblia del Oso es una buena traducción. Hay otras traducciones que toca tenerle un poquito más de cuidado, porque ya han añadido personas que eran lingüistas supremamente excepcionales, pero venían de contextos religiosos complicados. Entonces, para decir eso. Pero en últimas el que nos puede arrojar la luz es el Señor. Porque la Biblia y la Escritura es luz. Pero es luz si se refleja a través de Cristo. Si la vemos a través de Cristo. Entonces, por más que cambien las versiones, Satanás lo máximo que puede hacer es tratar de tapar el sol con un dedo. Él no puede tapar toda la luz de la Escritura. Aunque cambiara todos los versículos y quedara un solo versículo intacto, a través de ese versículo Dios empezaría a arrojar la luz. Porque Él es luz. Él es la luz. Entonces, estamos en Hebreos 9, del 1 al 14, dice, hablando de los dos pactos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, note que acá el autor de Hebreos no le interesa ni siquiera hablar del atrio, del lavacro, del altar de sacrificios, no le interesa hablar de nada de eso. Él menciona el tabernáculo y dice, está hablando solamente del lugar santo y santísimo. Y él dice que esta parte del lugar santo debe caerse, debe quitarse.
Dice acá, vea. En el 8. Dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, todo el propósito de todo esto que el Señor estableció es para llevar al hombre allá, adentro. Él quiere tener comunión con el hombre. Porque teniendo comunión con el hombre es la única manera que el hombre se ha transformado a la imagen de él. Él quiere llevarnos a su intimidad, pero eso tiene un proceso. Tiene que pasar por la entrada que es Cristo. Tiene que pasar por el altar de sacrificio que es entregar nuestra vida como el Señor sacrificó su vida. Tiene que pasar por el lavacro para que sea limpio. Tiene que ser alumbrado, como la menorá tiene que ser alumbrado por la palabra. Tiene que tener comunión con Dios a través del pan, como los panes de la proposición, y tiene que elevar oraciones justas delante del Señor, como el altar del incienso. Pero todo eso es el propósito, es llevarnos a Cristo, como todo el propósito de la Escritura es llevarnos a Cristo. Entonces, en este lugar, que era el lugar santísimo, el último lugar, solamente entraba el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más. Y allí estaba el arca. Había un velo que separaba las dos cosas, y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. No era que él entraba todos los días o cada sábado, no, una vez al año. El día 10 del mes séptimo, que era el día de Yom Kippur, el día de la expiación, él entraba. Y no podía entrar de cualquier manera. Él tenía que entrar con un sacrificio. Tenía que entrar con sangre. ¿Qué hacía cuando él entraba allá en ese altar? Tomaba de la leña del altar del sacrificio, la ponía en el incensario, cogía el incienso que el Señor había mandado, lo arrojaba en el incensario y con esa nube que se generaba, él entraba. Tenía que entrar con la sangre y ponerla sobre el propiciatorio. Encima de el arca había un mueble que se llamaba el propiciatorio. Vamos adentro. Cuando él entraba allí, el sumo sacerdote era una persona como nosotros, pecadora. El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Y ustedes buscan la historia de Aarón, y Aarón fue un hombre pecador, y registra los pecados de Aarón. Aarón fue el que hizo el becerro, Aarón fue el que se rebeló contra Moisés. Aarón fue un hombre pecador. Y todos los sumos sacerdotes a partir de ahí fueron pecadores. Por eso tenía que ofrecer primero sacrificio por él mismo. Ofrecía un becerro por él mismo para expiar sus pecados y los de su casa. Y luego ofrecía un carnero para expiar los pecados del pueblo. Levítico 16:1. Esto era lo que pasaba en ese momento. El día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Qué pasó? El Señor había mandado a hacer un incienso, y ese incienso tenía una fórmula exacta, y dos hijos de Aarón, que se llaman Nadab y Abiú, ofrecieron un incienso extraño, no se sabe cómo era. No lo describe, pero no era el incienso que el Señor había mandado a hacer. Y quedaron muertos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto.
Se vestirá la túnica santa y lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Está todo cubierto de lino. El lino representa las acciones justas, nosotros lo vimos. La justicia de Dios que se imputa porque nuestras acciones no son justas. El único justo es el Señor. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces era lo que pasaba en ese día. Él tenía que ofrecer un sacrificio de sangre ahí, por él y por el pueblo. Jesucristo hizo lo mismo, pero la Escritura dice que él no tuvo necesidad de presentar sacrificio por él mismo. Lo dice en el libro de Hebreos, porque él no tenía pecado. Él ofrece su propia sangre. Es un sacrificio perfecto. Entonces, todo esto para hablarnos de que Dios quería llevarnos a este lugar. Esto era lo que se veía detrás del velo. Digamos que ese es el velo, lo estamos viendo desde la parte posterior. Es una imagen un poquito rara del arca. Entonces atravesaba el velo con los querubines, el sumo sacerdote entraba a ese lugar y esta parte de la tapa se llamaba el propiciatorio. Los querubines estaban mirando uno al otro. Estos querubines pues están un poco extraños. Pon la otra imagen que se ve un poco mejor. Estos son así más o menos, es lo que parece que eran los querubines. En algunos lugares los representan con 6 alas porque hay una parte de la Escritura que los representan con 6 alas. 2 iban cubriendo el rostro, 2 iban cubriendo el rostro del Señor, sus propios rostros, y con 2 iban volando. Es la forma en que describen los querubines, no la forma en que estaban en el arca. Igual son representaciones de cosas que nosotros no entendemos porque eso no va al ámbito natural. Ahí en medio de ellos el sumo sacerdote ponía la sangre del sacrificio y con eso quedaba expiado el pecado del pueblo. Porque era a través de la sangre, que quería decir que todo el pueblo merecía morir. Pero alguien murió por ellos, que era el sacrificio que habían matado. Y por eso Jesús se presenta y se ofrece a sí mismo, para que podamos otra vez tener acceso y comunión. Comunión con el Señor. Es diferente comunión a que Dios nos hable. Dios le habla al hombre natural también. La Escritura dice claramente que Dios habla por sueños, por revelaciones, habla a través de su creación también. La creación que Él dejó nos habla de Dios. Hay cantidad de testimonios de científicos que encuentran tantas cosas en la creación inexplicables que terminan afirmando que hay una mano creadora, no hay otra forma de explicarlo. Hay muchos que se resisten, pero hay muchos que son humildes y aceptan. No hay manera de explicar todo esto. Entonces Dios habla a través de su creación. Dios le habla al hombre natural y le está hablando de todas las maneras, envía mensajeros, le envía mensajes. Entonces la cuestión no es si Dios nos habla. Dios le habló a Balaam y claramente le dijo una profecía que es tremenda y que tuvo cumplimiento en el pueblo de Israel hasta nuestros días. Pero la Escritura dice que Balaam era un falso profeta. No es la cuestión si Dios nos habla, es si tenemos comunión. Usted en el día a día le habla a mucha gente. Usted le habla al vecino, le habla a sus compañeros de trabajo. Al Señor a veces usted sube a un bus y saluda buenos días, hay gente que saluda. Usted le habla a mucha gente en el día, pero usted no tiene comunión con todo el mundo. No todo el mundo sabe sus asuntos. Eso es lo que quiere el Señor, comunión. Que usted sepa los asuntos de Él. Claro que hay mucha gente que Dios le habla, pero ¿a cuánta gente Dios le cuenta? ¿A cuánta gente Dios le muestra? ¿Cuánta gente entiende a Dios? Eso es lo que el Señor quiere. Eso era lo que pasaba con Moisés. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. Por eso Él trazó un camino, por eso Él hizo todo esto, por eso Él mostró. El hombre tenía comunión con Dios en Edén. Y esa comunión se quebrantó por causa de su pecado. Y el Señor quiere restablecer otra vez esa comunión. Por eso este pacto es mejor que el otro, porque aquí solamente podía acercarse el sumo sacerdote una vez al año, ofrecer un sacrificio, y solamente para que el pueblo no pereciera, porque el pueblo merecería perecer.
pero no los llevaba más allá, no podía limpiar sus conciencias, no había comunión, salvo con algunas personas. Pero este pacto, Dios está diciendo que hay mejores promesas porque ya hay comunión, y hay comunión a través de su Hijo, porque Él se ofreció a sí mismo, y la sangre de Él está sobre el propiciatorio, y ya Dios nos ve a través de esa sangre y nos ve perfectos, no por lo que nosotros hagamos, sino por la sangre de su Hijo. Estamos perfectos en Él, no le falta nada al sacrificio. Estamos completos en Él. Somos ministros de ese nuevo pacto. Esos dos pactos, Dios se los muestra a Moisés a través de unas figuras. Lo entiendo yo así. Cuando Él toma al pueblo de Israel, Él lo saca de Egipto a través de todos los milagros, las señales, las plagas. Él juzga los dioses de Egipto. Los egipcios adoraban las ranas, el polvo de la tierra, el río Nilo, los becerros. Todo lo que los egipcios adoraban fue lo que les trajo las plagas. Y todo lo que el hombre adora es a la larga lo que le va a traer su propia muerte, si no es Dios. Porque Dios va a juzgar a este mundo pecador que tiene una cantidad de ídolos y adoran personas y adoran cosas. Y ese es el juicio sobre nuestras vidas, lo que nosotros adoramos y lo que está por delante de Dios. Y Dios los lleva, los pone al pie del monte, atraviesa el Mar Rojo, se acaban los egipcios ahí, perecen, los lleva al pie del monte, desciende en Éxodo 20 y les empieza a hablar. Les empieza a decir sus mandamientos, eso está en Éxodo 20. Porque Él quería hablarles. Él los saca de allá y el propósito era para que le adoraran. Es lo que le dice Moisés al faraón. Deja ir a mi pueblo para que vaya a rendir culto. Y usted no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad si no le conoce. Es imposible. Porque Él no recibe alabanza de hombres. La alabanza proviene del Hijo y solamente podemos adorar a Dios en espíritu. Y son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad los que el Padre busca. Y Él quería hallar a un pueblo que hiciera eso. Y Él desciende sobre el monte y les empieza a hablar. Pero la presencia de Dios no es hermosa para nuestro hombre natural, es terrible. Y ellos ven esa presencia de Dios y se asustan. Y le dicen a Moisés, no, espere. Mejor usted hable con Dios y ven y nos cuenta. Y nosotros le vamos a obedecer a usted. Pero no hable Dios con nosotros. No ahí sea que muramos. Lo dice ahí. El 18 del 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, hay una lección aquí. Ese era el primer pacto, una ley recibida de segunda mano. La ley recibida de segunda mano no produce la vida del Señor, porque el nuevo pacto precisamente es eso. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su hermano ni ninguno a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías 31, ese es el nuevo pacto. Él dice que ese es el nuevo pacto que va a hacer con la casa de Israel. Y cuando Jesucristo está en la cena, Él dice: esta es la sangre del nuevo pacto.
Solamente la ley que el Señor pone en su corazón y en su mente a través del Espíritu Santo es la que puede dar vida. De segunda mano no se puede. Que un hombre venga y le cuente no se puede. Eso fue lo que ellos quisieron hacer porque no querían morir. Que el Señor permita que queramos morir para recibir la ley de primera mano, porque es la única manera que usted puede hacer lo que Dios quiere. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere, y vea lo primero que Dios les manda. 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y fue lo primero que el pueblo desobedeció. Fue lo primerito que hicieron. Él les empezó a hablar otras cosas. Pero lo primero que les habló y que ellos dijeron, nosotros obedecemos, fue lo primero que no hicieron. Porque no se puede. Entonces cuando Moisés sube al monte, Dios les da leyes. Hay otra parte en que el pueblo se compromete a obedecer también, el 24:3, mire. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El 7 vuelven a decir, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya la arrogancia del ser humano, que cree que puede, pero no podemos. Y la victoria está en que entendamos que es Cristo el que puede. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y la fortaleza está en nuestra debilidad. Somos seres débiles que no podemos poner por obra las obras de Dios a no ser que Dios nos ayude y que Dios obre en nosotros. Y eso lo entiende usted cuando usted recibe la ley no de segunda mano. Y eso implica que juntamente con Cristo muramos. Entonces, el 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés iba a subir sin las tablas y el Señor le dijo, yo le voy a dar unas tablas y voy a escribir en esas tablas una ley. Y después de que le dice eso, Dios le empieza a dar las instrucciones del tabernáculo. Y cuando termina de darle todas las instrucciones del tabernáculo, Él lo termina con el día de reposo. El día de reposo es algo que es absolutamente clave y central en el mensaje del Evangelio. El libro de Hebreos le dedica un capítulo completo. Porque el reposo es Cristo. No es que en el nuevo pacto el reposo era el sábado y lo cambiamos para el domingo. Eso no tiene un sustento bíblico. Porque si nosotros estuviéramos obligados a guardar el reposo el día del domingo, tendría que ser desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y no podría usted hacer nada. El reposo es Cristo. Y el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Es reposarse en Él, descansar en Él. Eso sonaría para la mente carnal como una vida que no hace nada. Pero usted puede estar muchísimo más activo en la obra de Dios en el reposo de Él que en sus propias fuerzas. Puede estar haciendo muchas más cosas, pero es en la vida de Él. No es en su vida. Y después de que Él termina de hablar desde el reposo, eso está, les habla de toda la construcción del tabernáculo. El 32, el 31:18, Él termina de decirles acerca del reposo. Y el 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Le habla todo eso y luego le da las tablas. ¿Cuál era el propósito de esas tablas?
No lo sabemos. Porque lea las tablas. Cuando Moisés desciende, ya el pueblo está adorando un ídolo. Dice el 32, vea, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo había dicho: usted, Dios, hable con Moisés, y Moisés viene y nos cuenta, y nosotros vamos a ir y hacer. Pero esa manera de querer recibir la ley de segunda mano, lo que hace es que nosotros apartemos el oído. Porque fue lo primero que hicieron: quitaron la naturaleza de Dios, que es el oro, de sus orejas. Y la palabra dice que en los postreros días los hombres apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Y en la iglesia hoy en día en muchos lugares se la pasan cada culto hablando de fábulas, no de la escritura. Y muchas veces las doctrinas de los hombres están sobre la escritura. Cogen una doctrina y empiezan a sustentarla con versículos. No hablan la palabra, que es la verdadera, que nos puede limpiar. Y ellos apartan su oído de la verdad. Hacen un ídolo, pero ese ídolo no era un ídolo de Egipto. Mire lo que pasa. El 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aún podemos hacer un ídolo de Dios. Porque cuando usted no adora a Dios como Dios quiere ser adorado, y cuando usted no espera en el Señor para escuchar su voz y obedecer, usted puede estar haciendo de Dios un ídolo. ¿Qué es un ídolo? La gente coge en lo natural un ídolo es un objeto. Usted hace una representación de algo, de alguien, lo pone en una pared, en un altar, y va y le pide por sus cosas, va y ora, reza, bueno. Y tiene su ídolo ahí en la pared y usted sale y se va. Y sigue viviendo su vida de cualquier manera porque su ídolo no lo acompaña. Su ídolo está ahí pegado en la pared, en su altar allá. Y cuando usted cree que Dios, usted se puede acercar cada domingo, cada reunión de oración, cada momento, pero usted sale y va a vivir su vida como usted quiere, Dios para usted es un ídolo, que lo tiene allá encerrado en la congregación, en la iglesia, y usted sale y vive su vida como quiere. Es la imagen que usted tiene de Dios, pero no es el Dios que quiere ser Señor de su vida, que no está en la iglesia, y que no está allí, y que no está aquí, que tiene que estar en su corazón y regir cada aspecto de su vida, de su pensamiento. Esa es la diferencia. No está clavado allá en una pared, no está allá sobre un altar. Dios es Dios, es Señor, y Él quiere señorear todo, o señorea todo o no señorea nada, no es una partecita. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, no dice, he aquí algunas cosas son hechas nuevas y otras no tanto, algunas ahí van, todas son hechas nuevas. Entonces podemos hacer un ídolo del Señor, porque es el Dios que nosotros nos inventamos. Y eso es precisamente el camino del desierto. Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto tenía que salir de ellos. El camino del desierto es para irnos limpiando, para que la imagen de sus dioses y la manera en que ellos adoraran sus dioses fuera quitada en el desierto, para aprender los caminos de Dios, para aprender cómo Dios quiere ser adorado y exaltado, y poder adorarlo como Él es y como Él quiere ser adorado. Y ese es el proceso en el que Dios nos lleva, por este desierto, este camino de la vida, para aprender a adorar a Dios como Él quiere.
En 1 Corintios 17, no lo voy a buscar, dice que compara este hecho con la idolatría, pero no tanto el hecho del ídolo, sino este texto, el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y en Corintios Pablo está diciendo que esa era la idolatría. Dice, no seáis idólatras como ellos, los antiguos, según está escrito, que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse, a jugar, dice el texto. Y es lo que hacemos nosotros cuando tenemos a Dios como ídolos, o cuando tenemos ídolos, tenemos una imagen de Dios o de lo que nosotros adoramos, vamos y ponemos nuestras cosas delante de Él, pero salimos a hacer lo que nosotros queremos para buscar regocijo en nuestra carne. Pero el Señor no tiene una amistad con esa carne, Él quiere darle muerte. Y Él no está negociando con ella. Entonces cuando Moisés ve eso, y al pueblo desenfrenado, dice, coge las tablas y las tira y las rompe. En un acto guiado por el Espíritu, porque ese pacto tenía ese propósito. Ese pacto se iba a romper. Ese pacto no iba a permanecer, no iba a perdurar, aún este pacto de la ley. Dios se lo dio a ellos por la dureza, ellos no querían escuchar directamente a Dios, entonces le dijo, les voy a dar leyes, para que ustedes logren ver que ustedes no pueden cumplirlas. La ley no es mala, es perfecta, muestra lo que Dios quiere del hombre. El problema somos nosotros, no podemos. Y Él les dio leyes para mostrarles a ellos, y no quisieron aceptar, hasta el día de hoy no quieren aceptar. Y hay mucha gente que otra vez está con el cuento de volver a judaizar y a guardar las mismas leyes. En la arrogancia del corazón, pensando que de esa manera pueden agradar a Dios. Y no pueden agradar a Dios. Porque lo único que agrada a Dios es su Hijo. Y si nosotros no estamos en el Hijo, nosotros no agradamos a Dios. Entonces hay otra ley, otras tablas. Las primeras se rompieron. Él trae juicio sobre eso. Vamos a hablar de esas tablas. Dentro del lugar santísimo estaba este mueble. Ahí hay dos realmente. Un cofrecito que se llama el arca. Y encima del arca es otro que es el propiciatorio. Y son diferentes, ¿por qué? Porque la caja está hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Pero el propiciatorio es 100% de oro. Era hecho de una sola pieza. Son diferentes. Más o menos se calcula que pesaba unos 130 kilos. Y cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, casi siempre empezamos desde la puerta hasta el lugar santísimo para llegar al arca. Pero cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, él empieza al contrario. Lo primero que él le dice al Moisés, va a hacerse un arca, y el arca va a ser así. Porque él empieza en él mismo. Nosotros estamos en Cristo porque Él quiere que estemos en Cristo. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No fue que un día usted tuvo un pensamiento noble y quiso buscar del Señor. Y entonces ahora el Señor le sale a deber a usted porque usted fue una persona y quiso atender a sus requerimientos. Si usted está en Cristo es por la gracia del Señor. Hay muchos textos que confirman esto. Segunda de Corintios 4:6, quisiera que fuéramos a... Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando Él dice algo, cuando esa ley es recibida de primera mano,
es diferente a cuando usted la recibe de segunda mano. Porque en la palabra de Él hay poder. Cuando le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más, no era un mandamiento, era vida. En esa palabra iba el poder para que ella no pecara más. Ese es el nuevo pacto. Y eso es una increíble para el hombre natural, porque él quiere tener parte en algo, para tener cierta gloria. Pero nosotros por el Espíritu es la única manera que damos muerte a las obras de la carne. Si usted lucha en su propia carne, en sus propias fuerzas, usted lucha contra una pasión y le sale por otro lado. Porque la raíz está intacta. Pero el Señor viene a poner el hacha a la raíz y a acabar con el viejo hombre y a tumbarlo. Dice en Efesios 1:4 que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y dice en 1 Corintios 1:27 que Él escogió de lo necio del mundo. Y generalmente yo he visto que no es que el intelecto sea malo, pero a veces mucha capacidad intelectual es un tropiezo. El Pablo dice, mirad pues vuestra vocación, que no sois muchos sabios, no sois muchos doctos, sino que lo débil del mundo escogió Dios. Porque el hombre a veces cuando tiene mucha capacidad, quiere coger esa capacidad para enseñorearse a los demás. Y eso es algo que es absolutamente contrario a la naturaleza de Dios. Si hay algo que Dios aborrece es eso. Entonces eso le impide al hombre. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces Dios escoge a lo débil, a lo pequeñito, a lo que parece que no tuviera fuerza. Puede escoger una persona intelectual, yo no digo que no. Pero casi que el intelectual tropieza en su intelecto. Aunque una vez le dijeron, no me acuerdo si fue a Charles Spurgeon o a D.L. Moody, había uno de ellos que era muy formado y un hombre le tenía envidia y este hombre dijo, Dios no necesita de su sabiduría. Y él le respondió, Dios tampoco necesita de su ignorancia. ¿No? Él puede escoger a alguien intelectual, pero esa persona tiene que caminar un camino más estrecho. La palabra dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, mas el rico en su humillación. Es el camino de la cruz. Entonces estaba el arca, que representa la presencia de Dios. Esa arca no podía ser tocada por los hombres. Tenía que ser transportada, separaba un levita en cada lugar, la ponían sobre sus hombros y la llevaban. Hay una escena en el camino que recorrió el arca, porque el arca también recorrió un camino en el pueblo de Israel, en que un hombre fue a tocarla y quedó muerto. No se podía tocar. Cuando ellos la transportaban ni siquiera podían verla, porque dentro de los velos, el velo que separaba el lugar santo del santísimo, ese velo lo ponían encima del arca. Los encargados de esto para llevarla, y el pueblo no la podía ver. Esas imágenes que usted ve, la gente cargando el arca y el arca así destapada, eso no pasaba. Ella iba envuelta en un velo. Sabían que era el arca, pero ella iba envuelta en un velo, no se podía transportar a la vista de todo el mundo. Porque nuestro ser natural no está capacitado para ver la presencia del Señor. Por eso el Señor tiene que darle muerte. La historia del arca fue más o menos así. Cuando ellos llegan a la tierra, la mandan a hacer en el desierto el arca se movía con el tabernáculo. Al pueblo de Israel no lo dirigía Moisés, lo dirigía la nube. La nube empezaba a moverse y el pueblo seguía la nube, no seguían a Moisés. Aún siendo Moisés un hombre que bajo la ley es la persona más exaltada por Dios. Y hay muchos hombres que creen que son los que dirigen al pueblo de Dios. La palabra dice que si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces sois hijos de Dios.
Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Se sometían a Moisés, debían someterse a Moisés. Dios tiene autoridades y Él no ha cambiado. Pero seguimos es al Señor. Entonces, llegaron a la tierra prometida, pero esa tierra prometida no estaba desocupada, tuvieron que llegar y conquistarla. Y eso duró mucho tiempo, entonces tuvieron ese tabernáculo un buen tiempo. Luego David quería hacerle una casa al arca, pero el Señor le dijo, usted no me va a hacer casa, me la va a hacer su hijo. Salomón construye el templo. David lleva el arca a Silo. Salomón la lleva a Jerusalén cuando construye el templo. Entra en el arca al lugar santísimo. Los sacerdotes la ponen allí. Allí estuvo un buen tiempo. En el momento que la entraron dice que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la gloria del Señor. Y yo sí creo que va a haber un momento en la iglesia en que el Señor va a derramar de tal manera su gloria que no va a haber manera de que nosotros podamos ministrar. Va a ser el Señor. Cuando restaure las cosas. Y anhelamos ver ese día, creo yo. Porque nosotros somos seres débiles que ministramos débilmente. El Señor no. Después de eso, no se vuelve a mencionar sino en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 35, versículo 3, dice que Josías hizo regresar otra vez el arca. El templo lo dejaron caer y él empieza a hacer reparaciones y manda a traer el arca otra vez. O sea que habían sacado el arca. No dicen en qué momento sacaron el arca, pero habían sacado el arca porque Josías la mandó traer. Y algunos reyes paganos, hubo reyes de Israel que actuaron de manera pagana y mandaron a hacer ídolos, y hay reyes que pusieron ídolos dentro del templo del Señor. Y si usted logra ver el estado de la iglesia hoy en día en el Espíritu, se da cuenta que hay muchos ídolos en lugar del Señor, en el templo del Señor. Y la presencia del Señor no mora allí, porque lo han sacado. Una vez tuve un sueño con una de las iglesias grandes de Bogotá. Y ellos tienen en la avenida donde están, tienen dos rejas. Una que es la reja del parqueadero y la otra que es la reja de la bodega. Yo atravesaba la primera reja, llegaba a la segunda, y cuando yo llegaba a la segunda, la reja estaba un poquito abierta, yo veía la reja abierta y yo veía a todos los pastores y líderes orando allá. Y oraban y decían, gracias Señor por el canal de televisión, gracias Señor por la emisora. Oraban por todas las cosas que el Señor les había provisto. Yo sentí un viento detrás mío. Escuché una voz que me dijo, hace años yo no logro pasar de esta reja. Y era el Señor. Y hace muchos años que el Señor no logra entrar en muchas de las congregaciones que se congregan en su nombre. Él se lo dice a la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo lo utilizamos para evangelizar, pero el Señor no le está hablando a los incrédulos. Él está hablando a la iglesia, a la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es la imagen más triste, el Señor parado fuera de su iglesia y no lo dejan entrar. Porque los hombres han puesto ídolos en lugar de él y él no mora con ídolos. O se destruye el ídolo o él sale. Fue lo que pasó con los filisteos. Cuando ellos robaron el arca, la metieron en el templo de su dios Dagón. Dice la escritura que el otro día Dagón amaneció caído. Y ellos cogieron a Dagón y lo volvieron a montar allá. Y al otro día vinieron y Dagón ya no tenía la cabeza, ni las manos, ni los pies. Y ellos quisieron, no entendieron que el arca era superior y hubieran podido adorar al Dios de Israel y convertirse, sino que sacaron el arca y se quedaron con su ídolo. Y es la naturaleza de nosotros. El Señor no mora con ídolos. Y ahí no se sabe qué pasó con el arca. Cuando reconstruyen el templo en la época de Esdras y Nehemías no se menciona. Se embolató. Se perdió.
Hay leyendas, dicen que está en Etiopía, otros dicen que está debajo de la mezquita allá en Jerusalén. No se sabe. Pero el Señor nos muestra que esa arca volvió a entrar en el templo. Hoy generalmente por tradición nosotros estamos en dizque el Domingo de Ramos. La gente que se conmemora en el Domingo de Ramos cuando Jesús entra a Jerusalén. Y Jesús entra a Jerusalén y los jóvenes salen y empiezan a arrancar las ramas de los árboles y hacen una fiesta. Y los fariseos, pues, que les gusta todo tan ordenadito, porque el ser humano quiere establecer su orden y mantener ese orden, pues se enfadan y dicen, Señor, pero a este desorden. Esta gente ahí gritando y el Señor dice, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Eso es lo que se le celebra hoy, supuestamente, según la tradición. 8 días después es el pueblo que le está celebrando, está diciendo, crucifíquenlo. Y cuando Jesús pone un pie en el templo, porque Jesús es el arca de Dios, otra vez entra el arca en el templo. Y se cumple la profecía que le dijeron por medio de, creo que es Ageo, no me acuerdo, que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque entró la verdadera arca del Señor, la presencia del Señor allí. Pero estaba tan contaminado que él salió del templo, se para en el monte Jerusalén, mira la ciudad y dice, no pasará esta generación, van a ser destruidos todos. Tuvieron el arca ahí y no pudieron reconocerla. Entonces era una caja. Y era como esas cajas de seguridad de los bancos. Usted sabe que hay gente que guarda cosas en los bancos, pero no es dinero. Cosas muy valiosas para ellos en las cajas de seguridad. Y esta era como una caja de seguridad de Dios. Él tenía cosas ahí que no quería que nadie viera. No cualquier persona. Hay una escena en que, esas se las dejo para que la busquen, en que cuando el arca es movilizada en un lugar de Jerusalén, llegan y ven el arca, dice que el Señor destruyó como a 50,000 personas, si no estoy mal, porque miraron dentro del arca, dice ahí específicamente. Eso es algo que Dios no quiere que el hombre natural vea. Específicamente uno de los contenidos dice que es para el vencedor, para el que venciere. Entonces dentro de eso la primera cosa que el Señor da como testimonio que debía estar ahí dentro era las tablas de la ley. Pero las tablas de la ley Dios que Moisés las había roto. A Moisés se le dieron otras tablas de la ley. Y esa manera en que se las dio nos habla de otro pacto. Volvemos a Éxodo. Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, en este segundo pacto da lo diferente porque Dios en el primer pacto le dijo, suba al monte y yo le voy a dar unas tablas. Aquí él le dice, hágase 2 tablas como esas y llévelas. En Éxodo 34, 28, mire lo que dice, esto es interesante. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién? Moisés. En ese texto dice que Moisés escribió en las tablas, lo dice ahí. Sin embargo, si usted busca en Deuteronomio 10, dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste
y las pondrás en el arca. Entonces en un texto dice que Moisés escribió, le está diciendo que él escribe, y en el segundo texto dice que Dios le está diciendo que él lo va a escribir. Y pues puede haber ahí muchas discrepancias y debates sobre el tema. No quiero decir que esto sea así, pero quiero decir algo que Dios sí tiene en mente. Hay un hecho en Hechos 15, donde los gentiles se estaban convirtiendo y los que eran judíos querían obligar a los gentiles a guardar la ley, a circuncidarse, a las fiestas, a todas estas cosas que otra vez están poniendo de moda en la iglesia. Entonces ellos se reúnen y hacen un concilio y empiezan a debatir y empiezan a mirar las posturas y empiezan a mirar la experiencia y llegan a una conclusión a través de todo esto y dicen: le vamos a imponer a los gentiles solamente que se guarden de los ídolos, de la sangre y de fornicación. No se le puede imponer más, porque entendieron que la ley no podía perfeccionar y el hombre no podía cumplirla. Dice ahí que era una pesada carga. Y cuando ellos terminan ese concilio, hacen una carta, hacen un escrito para mandárselos a la iglesia. Y en ese escrito dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer tales cosas a los gentiles, sino solo estas. Pero ellos fueron los que decidieron. Estas cartas que nosotros tenemos y los libros los escribieron hombres también. Y llegaron a volverse la palabra de Dios. Se lo escribió un hombre. Pero fue inspirado por Dios y es la palabra de Dios. Y este nuevo pacto también habla de eso. Puede ser que hayan sido las dos cosas. Moisés lo escribió, pero Moisés estaba tratado con Dios y era respaldado de tal manera por Dios que era como si Dios lo hubiera escrito. Y Él quiere llevarnos a ese nivel de comunión, porque dice que el que tiene el Espíritu de Dios, las palabras de Dios habla, porque Él no da su Espíritu por medio. Que usted pueda obrar en Dios de tal manera que usted haga lo que Dios quiere y que su vida sea un reflejo de Dios mismo. Otra cosa que había, ya voy a terminar con estas dos cosas. La olla, una olla, un recipiente con el maná. Vamos a hablar. En Éxodo 16 nos cuenta una historia. El pueblo acaba de salir de Egipto y les dio hambre y extrañaron la provisión que tenían en Egipto. Decían: ay, allá nosotros teníamos tanta carne y nos sentábamos allá y comíamos sabroso y abundantemente, acá estamos muriéndonos de hambre. Y no estaban muriendo de hambre. Lo que pasa es que Dios quiere enseñarnos algo, y es la provisión diaria. Y Dios quería enseñarles eso al pueblo. ¿Para qué? Para que aprendieran a confiar en el Señor y no en ellos mismos. Y para que no estuvieran sujetos a sus instintos naturales. Porque cuando usted confía en Dios como su provisión, usted es verdaderamente libre. Porque ya no depende de otro hombre para su provisión, sino del Señor. Y eso era la lección que Dios quería enseñarles. Entonces Dios les envió codornices, les envió maná, que era algo que los alimentaba, era algo que llovía. Y tenía unas especificaciones. Ellos no podían guardar para el otro día. Era una provisión diaria. Si guardaban para el otro día se podría. Pero el día de reposo sí lo podían guardar, porque el día de reposo no estaba permitido que salieran. Dios enseñándoles también a moverse por el Espíritu y a acatar las órdenes de que cuando Él diga una cosa, es lo que Él dice, da la manera que lo dice. Y Dios le dijo a Moisés cuando vino ese maná, que la palabra maná quiere decir ¿qué es esto? Ellos no pudieron interpretar qué era eso. Y es lo que pasa porque la provisión de Dios usted no la puede definir con su vida natural, eso es algo espiritual. Entonces, Él le dice a Moisés: guárdese una porción de esas en un recipiente y lo va a meter en el testimonio que yo le voy a dar. Y en Hebreos dice que eso ya estaba dentro del arca. Él guarda una porción y se quedó allá dentro del arca. Hay una mención que el Señor habla en Apocalipsis 2:17.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces hay una provisión de ese maná escondido para el que venza. Porque el verdadero maná es Jesús. Jesús lo dice en Juan 6:51, dice, no os dio Moisés el pan del cielo, pero yo soy el pan del que descendió del cielo. Yo soy el verdadero maná. El verdadero que puede alimentar sus almas y darles provisión. Y Él tiene una provisión de ese maná escondido al que logre vencer. Y tiene que ver con la piedrecita blanca, con una naturaleza diferente que solamente conoce, es algo personal. La obra que Dios hace en usted, el trato de Dios con usted es con usted y nadie más puede conocer eso. Y es un nombre nuevo porque el nombre tiene que ver con naturaleza. Cuando Dios se encontraba con alguien en el camino le cambiaba el nombre y esa persona ya no era igual, cambiaba su naturaleza. Ese es el nombre nuevo que Él quiere dar si vencemos con Él. La otra cosa que estaba era la vara de Aarón. La vara es un símbolo de autoridad. Con esta vara Aarón había hecho señales también. Varias de las plagas de Egipto fueron hechas a través de la vara de Aarón. Fue la que convirtió el agua en sangre, la que trajo la plaga de las ranas, la que trajo la plaga de los piojos. Fue la que se comió las 2 serpientes de los magos de Egipto. Fue la vara de Aarón. Era una vara seca, un palo seco. Entonces, hubo un incidente en Números 16 en que 3 personajes, Coré, Datán y Abirán, pues como no les estaba yendo también en el desierto, porque el desierto es un camino de la muerte al viejo hombre, pues dijeron, oiga, pues ya estamos cansados, y empiezan a murmurar entre ellos, a decir, este Moisés y Aarón ya nos tienen pues hartos, y porque ellos tienen que enseñorearse si todos acá somos santos. Y el Señor lo oyó, y el Señor trajo destrucción. Y Moisés y Aarón no trataron en ninguna manera de defender su autoridad. La autoridad que procede de Dios la defiende Dios. Hay una señal clara de cuando el hombre no tiene autoridad legada por Dios y es que él trata de defenderla. Él se pone por parte del pueblo, incluso porque el Señor empieza a matarlos y Aarón se para con el incensario en la mitad entre los muertos y los vivos y detiene la matanza. Intercede por el pueblo y dice, no los destruya. Entonces dice, voy a confirmar en quién tengo yo. Estoy resumiéndolo por el tiempo. Acá hay mucha riqueza en ese texto. Entonces, todos los jefes de las tribus me van a traer una vara y la van a poner en el lugar santo. Delante del testimonio la van a poner. Y ahí voy a mostrar sobre quién tengo, a quién le di yo la autoridad. Y cuando vinieron al otro día, la vara de Aarón había dado flor y fruto. En una noche. La autoridad está en el fruto. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Pablo lo expone más adelante. Cuando habla de autoridades en la iglesia, él dice, si alguno desea obispado, la Reina Valera dice, buena obra desea. La versión original del Textus Receptus dice, si alguno desea obispado, difícil cosa desea. Y no es fácil verdaderamente. ¿Por qué? Porque es necesario que el ministro cumpla esto y esto y esto y esto. Tiene que tener fruto. La autoridad va ligada al fruto. Una persona que tiene autoridad de Dios debe tener fruto. Y está pidiendo a la iglesia que evalúen sus ministros si dan fruto. Tiene que dar fruto. Y eso estaba allí dentro del arca. Entonces 3 cosas, una tenía que ver con la ley, la otra con la provisión y la otra con la autoridad de Dios. Y eso Dios se lo reservó como testimonio. Ahora era una vara de almendro. El almendro también tiene una traza en la escritura. De las flores de almendro era que estaban hecho el candelabro, que eso ya hablamos. Era la primer planta que salía en primavera. La palabra almendro quiere decir que despierta. Eso quiere decir la palabra en hebreo. Entonces eran las 3 cosas que iban a contener en el arca.
y encima estaba el propiciatorio. La palabra griega para propiciatorio es hilasterion, que significa el que hace expiación o el que hace propicio. Digamos que usted tiene que entrar a una fiesta y llegó así deportivamente y la fiesta era de traje de gala, de smoking. Entonces usted dice, ahora cómo hago, y alguien le da el smoking y usted logra entrar. Es más o menos eso, o sea, usted no tiene las condiciones, pero Cristo lo reviste de su naturaleza para que usted pueda entrar, para que usted pueda ser acepto delante de Dios. Eso era lo que pasaba en este lugar, porque ahí se ponía la sangre en medio de los dos querubines. Y nos hace propicio. Somos propicios para Dios, no por nosotros, por la sangre de Cristo. Eso simboliza también el trono de Dios, el lugar de gobierno de Dios. Lo dice en varios textos, en 2 de Reyes 19:15, en 1 de Crónicas 13:6 dice que Dios habita entre los querubines. Y también en Romanos 3:24-25 dice que Cristo es nuestra propiciación, el que nos hace propicios, el que nos hace aceptos. 1 de Juan 4:10 también dice lo mismo. Quiero terminar con esta escena acerca de esto. Mateo 16:28. El Señor les está hablando de que Él va a morir. Ellos todavía no lo entendían. Entendían parte, ya iban entendiendo poco a poco en el transcurso del ministerio, empiezan como a entender que como que no iban a gobernar con el Señor como ellos querían. Y lo que le esperaba al Señor era una cruz, pero no la tenían clara todavía. Entonces Él dice en el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el Hijo del Hombre no ha venido en su reino. Entonces, si vamos a una interpretación literal, pues dijéramos que esos hombres han vivido 2000 años, están por allá ocultos en alguna montaña y no han muerto. Pero claramente ellos murieron. Y hay testimonio histórico de eso. El versículo siguiente dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces está allá, Jesús les dice, acá va a haber unos que no van a ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, y 6 días después él se lleva a 3 aparte y los lleva a un monte. Y delante del monte empieza a cambiar su forma, se transfiguró, es que se transforma la forma física de él, la composición química, no sé, algo se cambió y se dice que se hizo resplandeciente. Lo mismo que pasó con Moisés en su rostro, pero en esto fue en toda la naturaleza de Jesús. Y se aparece hablando con Moisés y Moisés y Elías ya hace años estaban muertos, o el Señor se los había llevado. Porque Moisés muere, dice que él sube al monte, el Señor le dice, sube al monte y muere, y el cuerpo de él no se encontró. Judas dice que Satanás peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Y Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y estos dos personajes estaban ahí, y Moisés representa la ley, y Elías representa a los profetas. Y la manera en que Dios habla es así, en medio de la ley y los profetas. Elías también fue un hombre que se movió en el Espíritu del Señor y representaba el poder del Espíritu para el pueblo de Israel. Y es la manera en que Dios habla también a través de su palabra y su Espíritu. Entonces Pedro ve eso y dice, hagamos acá 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para usted, y es lo que el hombre natural hace. Él siempre quiere estar haciendo estructuras. Tenemos en la cabeza la estructura, desde Babilonia, desde la caída del hombre incluso. Y el hombre quiere hacer una estructura para la ley, otra para los profetas y otra para el Señor. Y la voz del cielo le dice, no, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hebreos 1:1 dice que Dios habiendo hablado los pasados,
de muchas maneras a través de los profetas en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces ellos vieron venir al Hijo del Hombre venido en su reino, porque ese es el reino de Dios. Eso es lo que oramos cuando pedimos su reino. Que Él quiere que hagamos lo que el Hijo dice. Y ese Hijo se manifiesta, pero no en la naturaleza de Adán, porque Él se transfiguró. Tiene que haber otra naturaleza. Entonces se recorrió ese camino desde la entrada hasta el lugar santísimo. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar de comunión con Él. Pedro, Jacob y Juan fueron personas muy cercanas al Señor. Y Él tiene gente cercana también. Pablo dice que nosotros somos dispensadores de los misterios de Dios. Y Él quiere revelar sus misterios para que los dispensemos a la iglesia, aún a los ángeles, dice. Son misterios, ¿por qué? Porque nuestra mente natural no los entiende. Tienen que ser entendidos por el Espíritu. Realmente no es que sean muy misteriosos. Es que nosotros estamos en un lugar de tinieblas donde no los vemos. Él quiere revelarse a nosotros, quiere llevarnos a una íntima comunión. A través de su Hijo nos ve perfectos. Para que pase lo que pasó en Hechos. Que aún lo que nosotros digamos y escribamos pudiera ser como también de parte del Señor. Porque Él tiene un pueblo que lo va a representar tal como Él es. De otra manera Él no podría juzgar al mundo. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. De juzgar nuestra naturaleza, de darle muerte para que se manifieste la vida de Él, para que haya un verdadero testimonio de la vida de Él en esta tierra y no haya ninguna excusa. Confiamos que Dios dijo, y como decían las dos columnas del templo de Salomón, Jaquín y Boaz, Dios lo dijo, Dios lo establecerá. Dios lo dijo, Dios lo hará. Nosotros podemos o no formar parte de eso si creemos, pero Dios lo hará. No depende de nosotros. Y Dios lo va a hacer sin pedirnos el permiso. Podemos formar parte de eso y nos invita a tener ese lugar de comunión para formar parte de esa obra que Él está haciendo y que Él se propone hacer para estos tiempos. Amén.